tercero de bachillerato E, nosotros te vamos a presentar un proyecto acerca de la óptica. Los integrantes son Esteban Rodríguez, Andrés Urbina, Juan Villarreal y mi persona, Jonathan Vela. Yo les voy a hablar acerca de los materiales. En los materiales para realizar este proyecto son un puntero, un resaltador, un recipiente y agua. Nosotros podemos sacar la sustancia fluoreína que se obtiene del resaltador. Bueno, mi compañero les va a hablar acerca de... Bueno, el primer experimento que vamos a hacer es acerca de la reflexión total interna. Lo que debemos tomar en cuenta es que para que se dé este fenómeno, el índice de refracción del medio de incidencia debe ser mayor al índice de refracción del medio de refracción, valga la redundancia. En este caso lo que va a suceder es que el ángulo de incidencia va a aumentar con respecto a la normal. Si se da esto se pueden dar dos casos. En el primer caso es que el ángulo aumente únicamente un poco, en cuyo caso la refracción se va a dar normalmente. Sin embargo, si el ángulo aumenta mayoritariamente o en gran cantidad, se va a dar la reflexión total interna. En este caso lo que va a suceder es que el haz luminoso va a chocar contra la superficie del medio de incidencia, en este caso que vamos a utilizar es el agua, y se va a reflejar dentro del mismo. Incluso si es que esto hiciéramos de otra manera, podríamos lograr que un objeto desaparezca. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la práctica de lo que anteriormente expliqué. Lo primero que debo hacerles notar es que lo que hicimos con el resaltador que se explicó en un inicio es pintar de cierta manera el agua con esta sustancia fluorescente, de manera que el haz del puntero se pueda observar de mejor manera. Bueno, entonces vamos directo a la reflexión total interna. Lo que voy a hacer es con el puntero láser señalar en cierto ángulo, lo que va a hacer que choque, si se puede ver en este punto, y eso va a hacer que se reflecte dentro del mismo recipiente. Y podemos ver eso aquí, cómo termina el haz de luz, podríamos decir, en el piso. Sin embargo, si es que yo, por ejemplo, moviera este ángulo, el haz de luz no se va a reflejar acá, sino si le puedes enfocar, tal vez se ve mejor en la silla. Ya. Y bueno, eso es la reflexión total interna. En conclusión, lo que pasa es que el haz de luz, por el ángulo de incidencia que estamos aplicando y por la refracción que se da en sí, va a rebotar dentro del mismo medio en lugar de salir como debería ser normalmente. Buenas noches, vamos a dar paso al siguiente experimento. Como mencionó mi compañero anteriormente, si el ángulo de incidencia del haz luminoso no es el crítico, no se da un proceso de reflexión total interna, sino se da un proceso de refracción. Esto se debe a que el medio en el cual está expuesto el haz luminoso pasa de un índice de refracción distinto al cual se va a refractar. Ahora daremos paso a la explicación práctica de la teoría dada anteriormente. Aquí tenemos nuestro medio por el cual será refractado el haz luminoso, y acá será el medio por el cual al cual se va a ser refractado. Como podemos ver, nuestro medio en el cual saldrá el haz luminoso es agua, que es mucho mayor su índice de refracción al cual va a ser refractado, que es el aire. Por tanto, su ángulo va a ser mayor. Tomaremos la mesa y la pondremos a nivel el haz luminoso, y tomaremos la mesa como la normal. Aquí será proyectado, y como podemos ver, gracias a los índices de refracciones, tendrá aquí una altura. Ya, ahora vamos a explicar los cálculos con los cuales realizamos este proyecto, para los cuales utilizamos el índice, que es igual al seno del primera parte que atraviesa el rayo, por el segundo, igual al segundo índice por el seno que atraviesa el segundo rayo. Ok, para estos cálculos utilizamos, como se vio en los anteriores videos, un láser con un vidrio al cual traspasaba al agua y del agua al aire. Por tanto, calculamos el ángulo que entra con el vidrio al agua, con el cual hicimos el siguiente cálculo, obteniendo el resultado de 5.52 grados al entrar el rayo al agua, teniendo en cuenta que el rayo entró con un ángulo de 5 grados.
Para calcular el ángulo que sale hasta el aire, calculamos con el ángulo que obtuvimos del agua dentro de la ecuación, para calcular el ángulo con el cual va a salir el rayo al aire, el cual fue el resultado de 7,51 grados. Ok, con ese ángulo nosotros pudimos obtener el ángulo con el que el rayo salió. Y posteriormente nosotros utilizamos la ecuación de cálculo del ángulo crítico, el cual es el ángulo crítico, igual al coseno del índice de incidencia a donde va a salir sobre el índice de incidencia en donde parte el rayo, por lo cual obtuvimos un resultado de 52,61 grados para este proyecto. Muchas gracias. Do